1994 mandando una pastoral a las parroquias diciendo que hay que obedecer a las autoridades legítimas cuando todo el pueblo estaba en la calle. O sea, es curioso que en 1894 el nuncio de Roma, la Secretaría de Estado del Vaticano, tenga que, empujada por el Ministerio de Asuntos Exteriores español, llamar la atención a los obispos españoles en el país, porque los obispos no eran del país, como ahora tampoco. Es otro de los efectos de la conquista que no hemos mencionado. O sea, cuando se produce la conquista, desaparece la Iglesia Navarra, la Iglesia Nacional, cuyos obispos eran nombrados por los canónigos, en este caso los canónigos que tenían esa competencia, y nombraban el obispo de Pamplona, porque es que no había todavía obispos en Vitoria, ni en Bilbao, ni en San Sebastián. Hay que tener en cuenta que los obispos de Bilbao y San Sebastián son nada menos que del año 1950. Hasta 1950 no había obispos en Guipúzcoa, en Vizcaya, y en Vitoria hasta 1861, que es la primera vez que nombraron obispo en la Navarra Marítima, y ese obispo tenía competencia en las tres provincias. Pero es curioso cómo en la conquista, desde ese momento, los obispos son nombrados también a propuesta del gobierno español, y además la jurisdicción empieza a depender pues, de la metrópoli castellana, o sea, de Zaragoza, de Burgos, sobre todo de Burgos y de Toledo, con mucha mayor intensidad, no solamente en los obispados, sino también en los monasterios, la Real Colegiata de Roncesvalles, empiezan a ser nombrados y reglados por la Iglesia española. O sea, la Iglesia es un instrumento, no es que yo vaya de anticlerical ni muchísimo menos, sino lo que hago es constatar un hecho histórico. Es un instrumento de desnacionalización y de absorción política y mental. Bueno, es curioso cómo terminábamos prácticamente el pasado, como he dicho, con la gamazada, pero durante 30 y pico años se les mantuvo a raya porque no consiguieron un avance importante del centralismo, ¿no? Pero llegamos a 1927 con la dictadura del Primo de Rivera, y entonces viene otra vez el rodillo militar, y es el convenio de 1927 que se impone militarmente a Navarra. Entonces ellos mismos consideran papel mojado la ley de 1841, que en realidad, según los navarros y según ellos, había sido pactada y convenida. Entonces no se podía tocar unilateralmente, pero hubo una imposición muy fuerte, ¿no? Tuvieron que dimitir varios diputados, o fueron más bien presionados para que dimitieran, y con toda la prensa de Navarra censurada, se aprobó por decreto del dictador el convenio, que es realmente el que ha continuado. Los convenios actuales son hijos de esos convenios de la dictadura. O sea, esas son nuestras autonomías, ¿no? Porque luego los estatutos, también ya los tocaremos, también tienen ese origen tan democrático. El absolutismo creo que es un tema importante, aunque puede ser que, bueno, realmente va funcionando en toda la fase anterior, desde el siglo XVI hasta el XIX, pero sí que el absolutismo en nuestra tierra tuvo una praxis militante, que fue el carlismo, y que puede tener factores interesantes desde el punto de vista de nuestro pasado y de nuestra la actitud que tuvieron gran parte de nuestra población, pero sin embargo estaba al servicio de la reacción, antiliberal, antiprogresista. Hay que tener en cuenta que en Europa las naciones se emancipan frente al absolutismo. Por ejemplo, en Italia, los Mazzini y Garibaldi son enemigos del absolutismo que impedía la libertad de Italia, o lo mismo ocurrió en otros sitios, ¿no? Entonces, en realidad, lo que ocurre es que
precisamente el carlismo es utilizado para evitar y para combatir no solamente al liberalismo que llega precisamente en la segunda mitad de la Primera Guerra Carlista, cuando Isabel II de la noche a la mañana dicen que son liberales, sino que cuando los patriotas navarros estaban también defendiendo de alguna manera la recuperación de la independencia. O sea, hay un factor, un momento clave que se ha ocultado, pues que en 1837 hay una sublevación de los militares liberales navarros del ejército liberal en Pamplona y proclaman la independencia. Es un tema muy importante. Esta gente es de mentalidad de ideología liberal, habían luchado ya en la guerra, los mandos, los coroneles, los oficiales, habían luchado contra los franceses en la división de Mina, con Javier Mina y luego con Espoz y Mina. O sea, eran gente con una ideología muy definida y en ese sentido muy radical en la defensa de los derechos, de la igualdad, de fraternidad, de libertad de todas las personas. Y en ese mensaje estaba también la libertad de su patria. Algunos de ellos habían luchado en Grecia contra los turcos, llamados por Lord Byron, y todos se acordaban que Javier Mina había luchado por la independencia de México, también llamado por los patriotas mexicanos. Entonces, es normal que esa gente quisiese la independencia. Con esto quiero decir que ni los carlistas eran tan buenos, ni los liberales, sobre todo los liberales patriotas, eran tan malos, sino más bien eran unos patriotas a los que habrá que recordar debidamente. Bueno, el nacionalismo en algún aspecto no tuvo en cuenta precisamente ese mensaje, ese testigo que traían aquellos patriotas navarros, ¿no? Y que fueron, la última versión fueron la asociación Euskara, que pues, la mayor parte de ellos eran de tradición liberal. Y entonces el Sabino Arana, sin embargo, se predicó como exclusivamente de un mensaje muy absolutista. Él era muy partidario de las teorías del Ignacio de Loyola, etc. Entonces, claro, eso ha influido muchísimo en un nacionalismo que ha sido más bien partidista que tener una visión nacional moderna, como la que tenían aquellos patriotas que entendían que la nación era el conjunto de la sociedad. O sea, esto es muy importante porque hoy en día el cambio de dirección o el movimiento de timón precisamente en estos momentos es más bien recuperar que la sociedad nacional es el conjunto y el modelo realmente no es que vayamos a copiarles a los catalanes, pero sí que Cataluña claramente se ha echado a la calle. O sea, es una rebelión cívica que reclama todos sus derechos civiles, políticos y de soberanía nacional. Entonces, ese sí que es correcto. O sea, no se puede ir a pretender la emancipación nacional, la desconquista, la independencia, si no es un proyecto que movilice al conjunto de la sociedad. Entonces, bueno, la conquista continuada, perdón que me estoy pasando casi a la última fase, pero la conquista continuada, bueno, como he dicho, pues están a través de esos convenios y conciertos, que en realidad son expolios económicos, que en realidad son una argolla económica. El Estatuto del 36 es un estatuto realmente subordinador, el del 78 o el del 82, para el caso de la Alta Navarra también lo son. Hay una especie de mantenimiento de lo que ocurrió en la guerra del 36-39 como un condicionante político conquistador hasta hoy en día. Es un franquismo, un tardofranquismo que todavía colea, y bueno, y este Estado autonómico realmente pues está con las bendiciones del franquismo y del tardofranquismo, ¿no? Bueno, también tener en cuenta en esta
que entiendo esta fase del siglo XX y principios del XXI como de que todavía estamos en una fase de una cierta desorientación. O sea, todavía los dirigentes políticos dicen cosas muy contradictorias a estas alturas, ¿no? Entonces, es importante, por eso, clarificar qué nos pasa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que han hecho en Cataluña? En Cataluña han estado durante todos estos años que parecía que no pasaba nada en Cataluña, pues resulta que había una inteligencia, las universidades catalanas están trabajando, analizando qué le pasaba a Cataluña, cuál podía ser la fórmula para salir del hoyo, y bueno, pues eso luego se está viendo los frutos. O sea, hay una literatura política muy potente, una teorización política muy desarrollada en Cataluña. Y sin embargo aquí pues estamos bastante más verdes, ¿no? El tema quizás es, como muy bien ha explicado Pachi, es quizás que no terminamos de descubrir nuestra nación, nuestra historia política nacional que está en el acervo de Navarra, que todos los vascos somos navarros y somos Navarra también, en cualquier rincón del país. Y que el estatutismo y cualquier salida estatutista pues es continuar con la subordinación. Otra cosa es la praxis de todos los días. El tener una visión clara de lo que ocurre y de cuál puede ser la solución, eso no implica el no tener un control de las instituciones. O sea, los catalanes lo han demostrado perfectamente. O sea, lo que no podemos hacer es entregar lo poco que podemos tener o gobernar o dirigir en las instituciones subordinadas, delegadas, controladas, pero por lo menos podemos pues administrar algo, aunque sea muy poco. Es como la administración de la comunidad de propietarios. O sea, pues tenemos los pisos y luego una junta de vecinos. Pero pues conviene ir a la junta para que no te pongan un ascensor de oro o te quiten el ascensor. O sea, lo importante es pues eso. Y lo mismo pasa con estas instituciones. No tienen todo el poder, no tienen toda la soberanía porque no se la dan. Porque hay un gran hermano que te limita con una chapa de acero gigantesca por encima de todas. Entonces, pero no conviene. O sea, no les puedes regalar a los centralistas, de alguna manera a los dominadores, a los usurpadores, no se les puede regalar también las instituciones y la administración y gestión de los recursos o de los impuestos.